Herramientas de las neurociencias, modelos mentales, circuitos neuronales de la competitividad y de los gurús del mundo empresarial. Segunda sesión, aprendiendo a ser resilientes, base para vencer la crisis económica del coronavirus. Bienvenidos a este segundo webinar. Nuestro primer material de soporte al empresariado entregó herramientas de las neurociencias para entender los procesos mentales, los procesos neuronales que se producen en las crisis y para la toma de decisiones estratégicas óptimas para vencer la problemática empresarial derivada del coronavirus. En este segundo webinar enseñaremos 5 claves para construir resiliencia, utilizando para ello los ejemplos de vida de empresarios líderes como Amancio Ortega, fundador de Zara, José María Acevedo, creador de ASEP, María de Chávez, gestora de Jolie de Mock y del muy conocido Steve Jobs. Dijimos inicialmente que el reto del empresariado es evitar que la crisis económica derivada del coronavirus genere consecuencias negativas en sus sistemas límbicos, es decir, en las estructuras cerebrales que dominan nuestras emociones, para que de esa forma evitemos que la amígdala cerebral secuestre nuestro pensamiento racional, porque ello podría inhibir nuestros procesos creativos y llevarnos a cometer errores, como lo previene Daniel Goleman, autor del bestseller La inteligencia emocional. El reto, nuestro reto, el de todos los empresarios, emprendedores y quienes tenemos procesos productivos, es desarrollar el modelo mental circuito neuronal denominado resiliencia para impedir que nuestras decisiones queden a expensas de nuestras emociones. Todos oímos hablar mucho de resiliencia, medios de comunicación, reuniones, periódicos, pero no muchos hablan de cómo es que podemos cada uno de nosotros construirla. Hoy les daremos 5 claves para hacerlo. Líderes empresariales resilientes como María de Chávez, Amancio Ortega, José María Acevedo y Steve Jobs evitaron que sus procesos emocionales les derrotaran en su crisis económica. José María Acevedo era muy, pero muy pobre, pobrísimo, cuando fundó su empresa de electrodomésticos ASEP, con solo un alicate y 2 destornilladores. Con solo un alicate y 2 destornilladores creó ASEP, quien en ese momento acababa de ser el muchacho que hacía los mandados en una compañía de reparación. Amancio Ortega, antes de crear Zara, también era mensajero de una empresa que vendía camisas y allí aprendió a hacerlas. Hoy tiene más de 10,000 empleados. María de Chávez, creadora de Jolie de Mock, era una huérfana que trabajaba como secretaria y su esposo era chofer de la misma empresa cuando iniciaron los procesos de producción de sus pintaúñas en la cocina de su casa, con las ollas, en las ollas de la cocina, en las cuales hacían sus comidas. Todas esas situaciones de estos personajes son muy cercanas a las que vivió también Steve Jobs cuando inició Apple en el garaje de su casa. Las muy humildes condiciones económicas de estos personajes, de María, de Acevedo, de Ortega y de Jobs, de sus aparentemente mínimas posibilidades para salir de esa profunda pobreza y humildad que tenían. Y además las enormes limitaciones iniciales de los procesos de Jobs podrían haberle llevado a todos a que se les hubiese bloqueado su creatividad, su pensamiento racional por todas estas situaciones negativas podría haber sido secuestrado por sus amígdalas cerebrales y por el cortisol y la depresión derivada de sus condiciones y sus dificultades. ¿Por qué esto no ocurrió? Las investigaciones del bestseller Martin Seligman, el presidente de la Asociación Norteamericana de Psicólogos y gestor
de la psicología de lo positivo y otros expertos indican que las razones se encuentran en las rutinas de pensamiento que tienen todos aquellos que tienen de verdad resiliencia. Quienes actúan con verdadera resiliencia son aquellos que aplican 5 tipos de rutinas que les previenen de ser atrapados por trampas mentales destructivas, como por ejemplo las rutinas catastróficas o desesperanzadoras que se encuentran generalmente en los momentos en los cuales hay dificultades o crisis. Porque cuando esas rutinas de pensamiento se presentan, las personas están derrotadas antes de siquiera iniciar las batallas para tratar de vencer las los caminos difíciles que se les han presentado. Esas rutinas de pensamiento generan además los procesos bioquímicos y bioeléctricos corrosivos al interior del sistema límbico. Seligman indica que los caminos para superar todo esto es construir las rutinas de pensamiento positivas, aquellas basadas en modelos mentales, circuitos neuronales que propician la creatividad y las condiciones psicológicas para tomar decisiones estratégicas óptimas. Eso hicieron María, Ortega, Acevedo y Jobs. En primer lugar, lo que hicieron estos personajes fue, en vez de ver su pobreza y sus dificultades como catástrofes, como grandes desastres, las percibieron como retos. Y al cambiar la óptica de debacle a reto, desactivaron los corrosivos procesos de la amígdala, del estrés y de la depresión, porque los circuitos neuronales que se activan con el concepto reto son los opuestos. Porque en ese momento se observan las crisis como temas difíciles, pero solucionables. Y ahí está la clave, solucionables, a diferencia del enfoque de quienes piensan en términos de desastres, que solo ven bestias gigantescas que nos acercan a la muerte. Un segundo investigador, Charles Carver, enseña que los individuos resilientes tienen la condición de que siempre hay un futuro más allá de las crisis. María, Ortega, Acevedo y Jobs siempre tuvieron sueños, aun cuando estuvieron hundidos en las más difíciles situaciones económicas y crisis por su pobreza. Siempre tuvieron sueños que estaban muy por encima y mucho más allá que sus dificultades y crisis económicas personales. Y en vez de unirse por las dificultades, lo que hicieron fue dedicarse a construir sus sueños con gran creatividad. Martin Seligman y otros expertos adicionan otras 3 herramientas para que podamos construir la resiliencia. En primer lugar, los individuos resilientes a cada situación o crisis que atraviesan les atribuyen condiciones flexibles, es decir, las catalogan como del tipo de aquellas que pueden ser cambiadas. No ven las dificultades como fijas e inmodificables, porque saben que pueden ser superadas con trabajo. En segundo lugar, atribuyen condiciones puntuales, no globales, a las crisis. Ven las dificultades como un punto en el camino, como una situación concreta y específica, y y colocan a la crisis en su contexto. Nunca la generalizan a otros ámbitos. Ven tal vez un león en el sitio específico de la crisis, pero por el hecho de que haya un león allí, no piensan ni creen que hay leones en todas partes. En tercer lugar, atribuyen las dificultades a causas externas. No colocan la culpa sobre sus hombros. Tienen la objetividad para encontrar las causas donde ellas se encuentran. Estas 5 herramientas, cuando son utilizadas, colocan a la mente en una condición constructiva.
y permite replantear cualquier situación difícil de una forma que genera motivación y entusiasmo, porque es constructiva para utilizar las más eficaces herramientas administrativas en la búsqueda de soluciones óptimas. Y además de motivación, y además de impulsar el espíritu del emprendedor o empresario que quiera encontrar soluciones, esas rutinas de pensamiento impactan a un nivel mucho más profundo, en el nivel bioquímico, bioeléctrico y metabólico cerebral, y generan los neurotransmisores dopamina y serotonina que encienden el motor de la creatividad y los procesos que conducen a encontrar óptimas decisiones aún en las situaciones más críticas. Y entonces yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué es más difícil? Construir emporios como Zara, Acer, Jolie de Bock y Apple, habiendo nacido en cunas humildes, que es más difícil construir esas grandes riquezas partiendo de prácticamente cero o vencer la crisis del coronavirus. María Ortega, Acevedo y Jobs partieron de condiciones muchísimo más difíciles de las que nosotros atravesaremos. A nosotros nos tocará reconstruir empresas con grandes dificultades económicas, pero con una tradición y un mercado, un posicionamiento y un know-how de qué es lo que nos ha permitido crecer y colocarnos en las posiciones que encontrábamos antes de la crisis. Ellos, en cambio, tuvieron que partir de cero. Lo más fascinante de todo es que las neurociencias enseñan que los modelos mentales, circuitos neuronales que les han llevado a estos líderes empresariales a tomar las decisiones estratégicas óptimas y a construir emporios, son patrones de comportamiento que se activan automáticamente. Es decir, nadie nos tiene que estar indicando que ese es el comportamiento correcto cuando los tenemos adecuadamente introyectados, internalizados en nuestro pensamiento. Es decir, que María, Acevedo, Ortega, Jobs y todos los que apropian este tipo de patrones de comportamiento, circuitos neuronales, tienen a su disposición las más potentes herramientas cada vez que una situación lo necesita. Están allí a su disposición siempre. Se activan gratis y no requieren que nadie las encienda. Esto es absolutamente maravilloso por la potencia que le da a los seres humanos para crecer y ser exitosos. En el próximo material de soporte empresarial les mostraré por qué esos patrones de comportamiento son automáticos y les daré otras de las potentes herramientas que los líderes empresariales utilizan para alcanzar los más grandes triunfos y crear emporios empresariales, que forman parte de nuestro libro El Código Secreto de los Dioses, los modelos mentales de la competitividad, y también hacen parte de las herramientas que damos a los empresarios que participan en nuestros cursos creando empresas únicas y líderes innovadores. Muchas gracias.